Bienvenido, bienvenida a Movete con propósito. Este es un espacio para cuestionar lo aprendido, soltar lo que pesa y empezar a elegir distinto. Soy Giselle Basualdo y te acompaño en este camino de volver a vos. Acá no venimos a repetir fórmulas ni a buscar respuestas afuera. Venimos a hacernos las preguntas correctas, a mirar con más conciencia y animarnos a transformar lo que ya no nos representa. Si alguna vez sentiste que estás viviendo en automático, sosteniendo creencias que ni siquiera sabes de dónde vienen, este es un espacio para vos. Porque cuando empezás a cuestionar, algo se mueve. Y cuando algo se mueve, tu vida también. En el capítulo anterior, hablé sobre resistir o fluir. Y sentía que había algo más que necesitaba compartir. Porque muchas veces hablamos de fluir como si fuera algo simple, como si fuera solamente soltar y confiar, y repetir frases hechas, lindas y súper instaladas. Pero para mí el verdadero fluir empieza mucho antes. Empieza cuando una persona se reconoce profundamente. Empieza cuando dejamos de escapar de las heridas y empezamos a reconocerlas. Empieza cuando entendemos que muchas veces no estamos frenados por falta de capacidad, sino por heridas emocionales que todavía dirigen nuestras decisiones. Y quiero hablar de esto desde mi propia historia, no desde un lugar teórico, no desde una espiritualidad romantizada. Quiero hablar desde lo humano, desde lo real, desde las veces que me escondí, aún teniendo todas las herramientas para expandirme. Porque durante mucho tiempo yo pensé que el problema eran las críticas externas, las opiniones, las habladurías, las personas que cuestionaban mi trabajo. Pero con el tiempo entendí algo mucho más profundo. Lo que realmente me dolía era que esas críticas tocaban heridas que existían dentro mío. Yo empecé a dar clases de terapias holísticas en el año 2017. Recuerdo que la primera clase que impartí fue la iniciación de Reiki nivel 1. Pero mi recorrido venía muchísimo antes, años atrás. Y esto es importante decirlo porque muchas veces yo minimicé mi preparación anterior. No solamente me formé en terapias holísticas, también estudié otras áreas profundamente relacionadas con el desarrollo humano y sobre todo con la enseñanza. Tuve la oportunidad de estudiar inteligencia emocional en el año 2008, en una época en donde todavía no se hablaba mucho de eso. Hoy parece algo común, pero en ese momento no era una conversación instalada socialmente. Y aún así, yo ya me interesaba profundamente por comprender cómo funcionaban las emociones, cómo reaccionaban las personas, cómo se construía la autoestima, cómo se sostenían los procesos internos. También estudié metodología, pedagogía, oratoria, formación docente, y recuerdo muchísimo un taller que caló muy hondo dentro de mí, que era un taller dentro del profesorado que se llamaba Enseñar a Enseñar. Y eso me marcó muchísimo porque el objetivo no era solamente formar a otras personas, el objetivo era formar a otros profesores, a profesores de profesores. Eso a mí me colocó en un lugar en el que me sentía plena, feliz, auténtica, en donde fluía, pero nada, como para que tengan una idea, desde esa formación venía yo. Venía con esa preparación, venía con esa estructura, tenía una visión, tenía un potencial. No improvisaba lo que hacía. Había metodología, había herramientas pedagógicas, había práctica, había formación emocional. Había estudio profundo detrás de cada cosa que yo compartía. Y aún así me achicaba frente a las críticas. Y es algo que yo siento que quizás tenía que ver con la edad, quizás era todavía muy chica, quizás me faltaba experiencia, quizás había algo que todavía tenía que aprender. Fue muy fuerte para mí reconocer y entender que el problema nunca había sido mi capacidad. El problema o la raíz de ese problema era lo emocional. Era la herida que se activaba cuando alguien cuestionaba mi forma de trabajar. Era la necesidad de aprobación. Era el miedo a no ser suficiente. No era el miedo a ser vista. Era el miedo a ser vista y ser rechazada. Más tarde, en 2019, empecé con talleres online y en ese momento no era tan habitual como hoy. Empecé con mucho empuje, empecé con muchos, pero muchos alumnos y
Recuerdo muy fuerte también ahí la crítica de colegas. Había muchos colegas que todavía sostenían la idea de que la energía solamente podía transmitirse de manera presencial. Y recuerdo escuchar comentarios de mis mismos colegas diciéndome que mis métodos eran vacíos, que las prácticas eran prácticas snack o enlatadas. Y recuerdo que esos comentarios me hicieron dudar mucho de mi capacidad, de mi potencial. Y había una idea muy sostenida, a pesar de que yo tenía un llamado interno que era expandirme. Para mis colegas existía la idea de que la energía no podía traspasar la pantalla y que las herramientas que tomábamos de manera online no eran lo mismo que lo presencial, que no eran la misma experiencia y que realmente la palabra era esos cursos no sirven. Y aunque yo sabía todo lo que podía generar en las personas, esas palabras me atravesaban muchísimo. Porque una cosa es tener conocimiento y otra cosa muy distinta es tener la musculatura emocional necesaria para sostener lo que sabes frente a la mirada ajena. Y esto me parece importante decirlo porque hay muchísimas personas preparadas que dudan de sí mismas, no porque le falte talento, sino porque emocionalmente no aprendieron a sostener el ser vistas. En 2020 volví y en realidad acá quiero hacer un stop porque creo que la gran pandemia me hizo volver. Y volví a intentarlo pero con más fuerza. Empecé a compartir talleres de diferentes valores, talleres gratuitos, charlas abiertas, contenido en redes sociales. Yo quería democratizar el acceso a herramientas espirituales. Quería que personas que quizás nunca podrían asistir a un espacio presencial o pagar ciertos valores también lo pudieran hacer. Pero nuevamente aparecieron las críticas. Y ahí fue un poco más duro. Que mi contenido era snack, que era contenido enlatado, que no había una profundidad real, que yo no estaba preparada y que si compartía demasiado contenido gratuito las personas no iban a valorar mi trabajo. Y hoy puedo entender que lo que más dolía no eran esas palabras en sí. Lo que dolía era que tocaban heridas muy profundas dentro de mí. La herida de sentir que si otros no aprobaban mi camino, entonces quizás yo estaba equivocada. Y acá quiero hacer un stop y hablar de algo que para mí transformó completamente mi vida, que es la musculatura emocional. Yo vengo del mundo fitness y el fitness a mí me enseñó muchísimo y me enseñó algo realmente muy simple. Ningún músculo se fortalece evitando resistencia. Un músculo crece atravesando la tensión, atravesando la repetición, atravesando la incomodidad y atravesando el entrenamiento constante. Y para mí las emociones funcionan exactamente igual. Muchas personas quieren sanar evitando sentir, quieren sanar sin atravesar el entrenamiento emocional. Quieren que una terapia, una sesión o una frase motivacional elimine automáticamente la incomodidad. Pero la vida siempre va a activar algo. Siempre va a haber una situación que toque una herida. Siempre va a haber alguien que cuestione, siempre va a haber momentos de inseguridad, de miedo y de frustración. La diferencia está en cuánto poder tiene esa herida sobre vos, porque para mí sanar no significa que nunca más te duela esa herida. Sanar significa que aunque algo te duela, ya no dirige completamente tu vida. Y esto me llevó años entenderlo. Y a pesar de tener las herramientas y de tener un trabajo emocional e interno hecho, un recorrido largo. En 2021 encontré una manera híbrida de trabajar y empecé a sostener espacios presenciales virtuales al mismo tiempo y crecí muchísimo. Personas de distintas partes del país, del mundo, llegaban a mis cursos, a mis talleres, a mis sesiones. Mi trabajo me sostenía económicamente y energéticamente y había personas esperando esos espacios. Y aún así, yo seguía sintiendo miedo. Y el desgaste empezó a ser enorme. Trabajaba muchísimo, sostenía grupos, clases, procesos, alumnos, pacientes y emocionalmente seguía reaccionando desde la herida. Cada crítica me atravesaba demasiado, cada opinión me hacía cuestionarme, cada comentario activaba inseguridades enormes. Hasta que mi cuerpo habló. Me enfermé físicamente y ahí entendí algo muy fuerte. El cuerpo siempre termina mostrando aquello que emocionalmente no estamos pudiendo sostener. Entonces en el 2022 me alejé. Y durante mucho tiempo pensé que me alejaba solamente por cansancio. Pero después entendí algo más profundo. También me alejé porque no quería ser vista.
Porque cuando una persona tiene heridas profundas de rechazo o validación, muchas veces esconderse parece más seguro que expandirse. Y ahí empezó realmente mi proceso. No el proceso espiritual romantizado, no el proceso de frases lindas, no el proceso de vibrar alto, el proceso real. El de sentarme conmigo misma y reconocer que no podía seguir responsabilizando a la afuera por cómo yo me sentía. Sí, existen personas que proyectan limitaciones, sí, existen personas que critican, sí, existen personas que hablan desde sus propios miedos, pero yo tenía que hacerme responsable de fortalecerme emocionalmente, tenía que desarrollar esa musculatura emocional y quiero explicar esto porque para mí fue un antes y un después. Desarrollar la musculatura emocional no significa volverte fría, volverte dura o indiferente, significa aprender a sostener lo que sentís sin destruirte a vos misma en el proceso. Significa poder sentir miedo y aún así avanzar, poder sentir inseguridad y aún así confiar en tu capacidad, poder sentir dolor sin abandonar automáticamente tus sueños, poder recibir críticas sin esconderte. Porque muchas veces cuando queremos tirar la toalla no estamos decidiendo desde nuestra expansión, estamos reaccionando desde una herida activada. Esto cambió completamente mi vida, porque yo antes creía que sanar era lograr que nada me afectara. Hoy entiendo que sanar es que las cosas pueden afectarme sin tener el poder de sacarme de mi eje. Y eso requiere entrenamiento. Al igual que cuando vas al gimnasio, no vas una vez y generas resistencia física. No entrenás 2 días y construís una musculatura. Con las emociones pasa exactamente igual. Necesitas repetición, necesitas práctica, necesitas observarte, necesitas aprender a regularte. Necesitas dejar de reaccionar automáticamente. Y también necesitas entender que no todas las herramientas son universales. Porque durante mucho tiempo sentí que había una presión enorme por sanar de una única manera. Y en realidad es que cada persona encuentra sus herramientas en lugares distintos. Algunas personas encuentran respuestas en terapia, otras en el cuerpo, otras en la espiritualidad, otras en el movimiento, muchas en el silencio, otras en crear, en escribir, en poner límites, en descansar, en dejar de exponerse a vínculos constantemente invalidantes para tu valor. Yo tuve que construir mis propias herramientas y entendí que sanar no es solamente hablar de la herida. Sanar es construir una estructura emocional capaz de sostener tu vida. Y es justamente por todo ese recorrido que hoy cada vez que cierro una clase, una charla, un taller, siempre termino diciendo algo a mis alumnas. Esta es la teoría, esta es la práctica, pero no se escondan detrás del manual. Busquen su esencia, pónganle a esta práctica su sello personal. Porque entendí algo sumamente importante. El conocimiento técnico es fundamental, la formación es súper importante, estudiar es importante, prepararse es importante, pero si una persona no se anima a conectar con su autenticidad, termina repitiendo fórmulas vacías que no tienen alma. Y creo que durante mucho tiempo muchas personas se escondieron detrás de estructuras rígidas por miedo a mostrarse realmente. Porque ponerle tu sello personal a algo implica exponerte, implica dejar de copiar, implica dejar de intentar encajar, implica aceptar que no todo el mundo va a resonar con vos. Y eso también requiere musculatura emocional, porque cuando una persona realmente empieza a conectar con su esencia, inevitablemente deja de ser para todos. Y ahí aparecen los miedos. El miedo al rechazo, el miedo a las críticas, el miedo a no ser validada. Pero también ahí aparece el verdadero potencial, porque las personas no conectan solamente con la información, conectan con verdad, con autenticidad, con presencia, con humanidad. Y creo profundamente que mi recorrido me llevó justamente a eso, a entender que yo no vine solamente a repetir conocimientos, vine a transmitirlos desde mi experiencia, desde mi humanidad, desde mis procesos, desde mis heridas y también desde mi capacidad de transformarlas en conciencia. Por eso hoy yo no quiero enseñar desde el lugar perfecto, quiero enseñar desde un lugar real. Quiero que mis alumnas entiendan que pueden estudiar, formarse, prepararse muchísimo, pero que en algún momento también tienen que dejar de esconderse detrás del manual y empezar a confiar en su propia voz. Porque ahí nace algo verdaderamente único. Y hoy mirando hacia atrás entiendo algo muy fuerte. Yo ya tenía capacidad, ya tenía preparación, ya tenía visión. Lo que necesitaba era fortalecer mi capacidad emocional para sostener todo eso sin esconderme.
Y creo profundamente que hay muchas personas escuchando esto que están exactamente en ese lugar. Personas talentosas escondiéndose, personas preparadas dudando de sí mismas, personas sensibles frenando la expansión por miedo a ser criticadas. Y quiero decirles algo, siempre va a haber personas opinando, pero llega el momento donde tenés que decidir si vas a seguir viviendo desde la herida o si vas a empezar a construir la musculatura emocional necesaria para sostener la vida que realmente querés vivir. Porque para mí, ahí empieza el verdadero fluir. No cuando desaparece el miedo, no cuando desaparecen las heridas, no cuando todo el mundo te aprueba, sino cuando dejas de entregarle a esas heridas el control de tu vida y empezás finalmente a habitar tu potencial.